Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. A mí y a mi familia nos encanta salir los fines de semana. Antes era diferente. La distancia y lo pesado del camino ponían a uno a pensarlo 2 veces. Ahora con la intervención de la Plaza de la Bandera y las circunvalaciones, todo fluye. Hay luz, señales y seguridad por todo el camino. Porque cuando el viaje se hace fácil, llegar donde tu gente se disfruta más. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Trabajo en una zona franca y a veces me toca volver de noche a casa. Antes, con esa carretera oscura, yo venía con el corazón en la boca. Ahora no. Voy en una vía iluminada y con el 511, si pasa algo, esa gente resuelve de una vez. Llego a mi casa tranquila, porque el camino siempre me cuida. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para usted poner también su caridad, su apoyo a los salesianos de la Iglesia Católica que cuidan de esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, le presento mis excusas porque ayer no pudimos hacer el programa en vivo, tuvimos un pequeño inconveniente mecánico en el vehículo y el tránsito tan difícil, tan pesado y por donde me desplazaba era incómodo hasta conseguir un carro o un servicio con ese aguacero. Bueno, todo muy complicado. La verdad que hube de fallar, pero le pedimos excusas porque eso es una excusa válida, entiendo. Bueno, también estuve por Santiago porque asistí al funeral de una persona muy querida mía, Abel Peña Guillén, una persona icónica en Villa González. Esa familia Peña Guillén, una familia con una estirpe arraigada en ese pueblo, hace muchos años, familias de esas tradicionales de Villa González,
los Guillén, los Peña, los González, los Fermín. Bueno, tengo que incluir mi familia porque es una familia muy conocida también en Villa González y en Palmar. Pero muchas familias, Guzmán, Díaz, Mercado, bueno, todas esas familias son los Santos, son todos laguneros de larga data, como se sabe, fundadores de ese pueblo. Y bueno, Abel estaba con su buena memoria y todo su conocimiento muy bien, sufrió una caída y tuvo muchos problemas más luego de ahí. Pero que en paz descanse Abel, mi querido Abel, que fue mi padrino también de confirmación. Una persona que yo quise mucho y que él me quería mucho a mí, a todos nosotros, mis hermanos y mi familia, claro. Entonces, mis condolencias a Darío Peña Guillén, que es el más joven de esa familia y es el único que vive hoy de ese grupo magnífico de personas que nacieron y se criaron en Villa González, como se sabe. Familias muy buenas, muy respetables y gente muy querida en la comunidad. Que en paz descanse Abel Peña, que siempre será recordado porque fue una persona de muy buena conducta, un hombre bueno, y unió su amor a la querida Runda Peña, Pichardo, que murió también recientemente. No tiene mucho tiempo que falleció, pero su esposa magnífica y con quien procreó su familia, sus hijos, que son los Peña Pichardo. A Papi, que es el mayor, y a Julio, que es el menor. Rubén falleció, Rubén Peña Pichardo, su hijo, un hombre muy bueno también, Rubén, dirigente político importante del PLD. Y Oscar también, su hijo Oscarito, que murió también no hace mucho. Es decir, Abel tuvo un fuerte impacto emocional por todas esas muertes tan recientes de sus hijos, su esposa, pero aún así resistió como esos guayacanes que resisten todos los rayos, como se dice. Pero ya colapsó después de todos estos últimos problemas de salud y lamentablemente le llevan al fallecimiento. Que en paz descanse esa alma buena de Abel Peña Guillén. Bueno, vamos a ver, tenemos algunos datos importantes. Alguna nota ahí que tengo que poner una aclaración. En la economía tenemos, miren, el cacao ha tomado un precio $3.372. Ojalá no sea por efecto de la guerra, que no creo, porque por ahí no tiene nada que buscar. Ahí no aparece una mata ni de ciprés, yo creo que aparece en esa zona, pues está guerreando ahora. Yo creo que ni de... En Irán se siembra mucho, yo creo que Irán siembra mucho pistacho. El pistacho creo que crece bien en esa zona por ahí. Excelente fruto seco también de esto, esa semilla que es muy buena, el pistacho. Pero el cacao, ese buen precio, va subiendo parece. Ojalá tenga una subida que sea muy ventajosa para nuestros productores. Sería una buena noticia que se mantenga a precio un poco más alto todavía. No va a subir a los precios que tuvo el cacao, porque es tal vez imposible por ahora, o no es imposible, pero es muy difícil por ahora. Bien, entonces $3.372 la tonelada de cacao en Nueva York. El azúcar $13.83, bajó algo. El café 300,10 centavos de dólar el quintal. Bueno, va subiendo algo también, pero es buen precio para el café arábico, $300 el quintal. El petróleo 99.08, ese de Texas. Vamos a ver cómo sigue eso, porque todavía
esos tambores, ya no son los tambores, esos cañones están todavía humeantes ahí. Y esa guerra, si no hay un acuerdo rápido, tendrá que seguir, porque Donald Trump no le queda más remedio que, como dicen, morir en la batalla, como se dice. El oro, 4.771,59. Está por debajo de los $5,000 la onza. Entonces, el dólar se está vendiendo barato, 59,40. Compra y se vende a 60,40. Eso está muy bien. Vamos a esperar a ver cómo siguen las cosas con estos commodities. Y bueno, bien, el país, a pesar de que los commodities, como el petróleo y la guerra y todos esos inconvenientes, y la inflación está subiendo también, ¿no?, en el mundo entero, porque ese asunto del Golfo Pérsico complica todo, pero estas cifras servidas por turismo y por el Banco Central nos dan cierto respiro. Yo diría que más que respiro, nos consolidan y nos hacen, pienso yo, envidiables. 3.710.374 pasajeros visitantes a la República Dominicana en el primer trimestre de este año. 3.710.374 visitantes. Pero además, las remesas, dice el Banco Central, que hemos recibido 3.019.6 millones de dólares también en el primer trimestre. Creo que son números verdaderamente envidiables para cualquier país pequeño como el nuestro en la zona, en la cuenca del Caribe y en la zona de Centroamérica y ¿por qué no? Hasta en América Latina, América del Sur, que es muy grande. Todos los países son grandes ahí. Los más pequeños, yo creo que los más pequeños son muy grandes para nosotros, de los de Sudamérica. Porque, ¿y cuál es el más pequeño que puede haber ahí? Ay, Dios mío. Ecuador es grande, muy grande. Colombia, Perú, ahí Panamá está en el Istmo. Uno no sabe. Venezuela, enorme. Y que Chile, yo creo que el más pequeño es Chile, que debe tener 700.000 kilómetros cuadrados. Yo creo que el más pequeño es Chile. O Uruguay también, Uruguay no es tan, pero Uruguay tiene unas sabanas ahí que son, bueno, es posible que Uruguay sea más pequeño que Chile, pero tengo que buscarlo en el mapa ahí, como dice. Bueno, mala noticia económica es que en Salcedo, una huelga. Eso no es bueno, pero las huelgas son legales cuando son pacíficas, también así como se ha estado celebrando o se ha estado llevando a cabo esa huelga en Salcedo o en las Hermanas Mirabal, la provincia. Porque la huelga es un recurso legal de la democracia. No hay violencia, cosa que agradecemos que no haya violencia en Salcedo. Vamos a ver si no hay en la noche, porque ahí hay unos grupos de jóvenes muy rebeldes. Pero esas comunidades necesitan que se le atiendan. El presidente no visita Salcedo. Yo creo que no ha ido una vez a Salcedo. El presidente de la República que acostumbra a salir y andar por todos los sitios. Es ubicuo, como hemos dicho. Y gobierno coloquial. Pero Salcedo, la provincia de Hermanas Mirabal, tiene sus problemas, parece muchos problemas de camino, y más con esta lluvia ahora se agravan esos problemas, porque es que también ha habido una autoridad débil. Esos caminos, señores, yo me acuerdo, yo escribí algo sobre esos caminos, de todas esas provincias de por allá, del Cibao Central, porque uno sabe que son zonas con un régimen pluviométrico alto. Usted va a la línea noroeste y a Azua, los caminos es muy difícil que por ahí, en Montecristi o en Azua la gente grite por caminos, porque los caminos son polvorientos. Claro, si hay tiempo de lluvia, se hace un lodazal.
es la verdad. En Asua principalmente, un terreno muy flojo, muy suelto. Pero las lluvias son muy escasas y los caminos no se deterioran tanto, pero en el nordeste, los caminos del nordeste, hemos dicho aquí hay que ponerle atención siempre. Agricultura con su problema, tal vez el ministro quiso darle un programa sabiendo las dificultades que hay. Y lo que ha traído es una crisis en agricultura, ahí, hasta ya de credibilidad. Entonces, obra pública, ya eso no tiene, aquella dirección de caminos vecinales, parece que eso perdió fuelle, como se dice, eso solamente tuvo vida con Balaguer. Pero el país tiene mucho problema con los caminos, principalmente esa zona del nordeste, zona muy lluviosa, también la zona norte sufre con los caminos. Yo me imagino, señores, esa zona de Yásica, allá Cabrera, por ahí, esa zona productoras de leche, y eso debe dar muchísimas dificultades. Los camiones es difícil que entren ahí a buscar la leche. ¿Qué hacen? Queserías. Por eso hay tanto queso por ahí, tantas fábricas de queso. Cabrera, Bretón, el Río San Juan, Nagua, etc. Pero es por la lluvia y los caminos malos. ¿Qué camión de Rica va a entrar, o de una Parmalá, qué sé yo, o de la de Macorís, de Nestlé? ¿Qué camión puede entrar ahí a sacar una carga de leche? Óigame, esos camiones, eso pesa muchísimo. Entonces un camino débil, lodazal, con mucho lodo, se va a pique, esa leche se daña y es un problema. Entonces tienen que convertirla. Por eso los productores de leche de esa zona lo que hacen es queserías, porque son más fáciles los quesos, la leche, hay que cortarla, como se dice, para hacerla queso u otros lácteos, como los yogures y esas cosas, y las borugas, etcétera, todos esos productos lácteos derivados de la leche. Bien, entonces, señores, pero y en la Cámara de Cuentas todavía no han resuelto, pero esa gente no van a renunciar. Y es que la presidenta de la Cámara de Cuentas no va a renunciar, porque es que ha quedado en evidencia con todo este malestar que ha habido ahí, no solamente por el aumento salarial, es lo que dejó en la UAS. Es que en la UAS no se ha auditado, porque la UAS tiene un tollo administrativo, por lo que nosotros hemos sabido. Pero ahí está prohibido hacer un análisis, un experticio para eso. ¿Y por qué no se audita la UAS? Porque es que bien predica quien bien vive, como hemos dicho nosotros tantas veces aquí. Pero parece que eso es difícil y eso no va a ser fácil. Parece que no va a ser fácil que la señora le auditen su gestión administrativa en la UAS. Y es una pena porque siguen, como se dice, siguen ocultando. Aquí, en esa participación ciudadana que es que ha dado origen a todos esos independientes y todo ese abajismo rabioso, como yo le he calificado a muchos de esos periodistas y vocerías que hay de ese tipo. Pero ellos, como hemos dicho otra vez, han vivido ocultando durante años, desde los tiempos de Balaguer, hembras y varones de esas camadas. Ellos mismos viven ocultando los defectos que pretenden cambiar o sustituir en la sociedad. Ellos los ocultan. Si hay que auditarlo, no se pueden auditar, pero no son gente seria, pero vamos a auditarlo porque es que uno sabe que no son serios nada. Y ahí en la UAS se hizo, según lo que a mí se me ha dicho, ahí hay muchas distorsiones, ahí hay muchas irregularidades administrativas que se han dejado con un manto, cubierta con un manto ni de sospecha ni de duda, sino de que no se evidencie eso, lo que pasó en la UAS. Entonces de ahí se premia a la señora que sale de la UAS, presidente de la Cámara de Cuentas, para venir a auditar a los demás. Pero eso es un absurdo, decíamos nosotros, antes de que se presentara el escándalo ese. Pero así es que andamos, lamentablemente. Bueno, hoy publicamos un artículo en el periódico El Nacional, como todos los martes,
Y el título de ese artículo lleva el nombre del señor superintendente de banco, el señor Alejandro Fernández Wilpol, creo que es el otro apellido de él. Entonces, ese artículo va dirigido precisamente a que se tratara de explicar o corregir una situación que nosotros entendemos defectuosa, mala. Y al publicarse hoy, pues las autoridades de la superintendencia de banco, pues tuvieron la cortesía de llamarme para que yo explicara y ellos explicarme que esa situación no se ha dado por culpa de ellos, cosa que yo me alegro, porque realmente no es interés uno de hacer daño con las comunicaciones a nadie. Nosotros escribimos lo siguiente: al conocer de una injusta decisión tomada en forma autoritaria por la Superintendencia de Bancos, ordenándole a los bancos cancelar todas las cuentas que están sin movimiento monetario por un periodo de 3 meses, sin estar en la obligación de avisar al cliente previamente. Es un abuso de poder y toda una absurdidad. Es la borradura no solo de lo histórico, sino de la nostalgia misma, depositando decenas de millones de pesos en esa cuenta y te echan del sistema como un desahuciado, sin notificarlo, incluso como portador de una tarjeta de crédito que pagaste por ella y que quizás por inadvertencia, enfermedad, viajes o si es una cuenta nominal y has sido despedido de la institución y no has podido organizarte. Bueno, pues pasan 3 meses y tú no le depositas esa cuenta no tiene nada en fondo, pero está ahí. Bueno, tiene un histórico de 20 años y tú le has depositado 25 millones de pesos, entonces esa cuenta no debe ser borrada y más, si no ha sido autorizada. Es de todo ciudadano consciente que la Superintendencia de Bancos goza de un manejo sostenible, limpio de comportamiento y estandarte de la eficiencia en la supervisión bancaria nacional, indudablemente, y que forma parte esencial del carácter predecible de entender que de esta institución, incluso transparente del sistema financiero, lo predecible, refiriéndome a lo predecible, del sistema financiero y monetario. Sin embargo, no vamos a entender que de esa institución y de esa dirección tan experimentada se preste a instrumentalizar una decisión que va en contra del modelo de valoración de las buenas políticas económicas que lleva a cabo la gobernación del Banco Central y la Junta Monetaria. ¿Qué busca la superintendencia con negarle al cliente bancario? Tener una mínima advertencia de que sería cerrada la cuenta que opera por tanto tiempo, más. En momentos de amplia bancarización y de mayor pluralidad de estas operaciones, pues solo habrá de interpretarse como un frenesí que atropella hasta la irracionalidad, la buena fe y la confianza del cliente y las instituciones bancarias. Una molestia innecesaria, todo un atropello a la racionalidad. Quede entonces bien claro desmontar o corregir esa medida que rebasa los indicios del buen juicio de razón, señor Fernández, y no se convierta en un pescador de escándalo, sino en enviar mensajes certeros
a la comunidad nacional. Muy bien, ese artículo salió publicado hoy. La Superintendencia de Bancos me llamó porque dice que ellos no han autorizado eso, pero resulta que la situación se presentó en un banco comercial, borraron la cuenta nominal, todo es histórico, se queda fuera, usted le ha depositado 25 millones a cuenta, esa cuenta no está disponible y cuando usted va al banco preguntando que por qué está cerrada, dicen que fue una autorización de la Superintendencia de Bancos que mandó a cerrar esas cuentas que están en esa condición, sin avisarle previamente al cliente. Entonces, la Superintendencia hoy negó eso y dijo que ellos no han autorizado eso, que no han escrito ninguna resolución tampoco sobre eso, y que lo único que hay de eso es lo que se conoce como siempre, de una cuenta que tenga 3 años y que tenga abandonada allí, no se le vea movimiento y que la cierren. Bueno, pues eso es muy lógico. Pero en este caso específico, la Superintendencia ha dicho que ellos no son culpables de eso. Por tanto, hay que liberar de culpa a la Superintendencia, pero el banco tiene que dar una explicación más clara de por qué cerró la cuenta. Eso es lo que tiene que decir el banco y no entonces decir que fue causa de una disposición de la Superintendencia de Bancos que está negando esa situación. Por tanto, hay que liberar a la Superintendencia de Bancos hasta que el banco comercial que ha tomado la medida aclare su situación y diga si fue autorizado o no. Porque no se puede autorizar de boca a una institución bancaria o a las instituciones bancarias sin que la Superintendencia de Bancos haga una resolución por escrito de eso o una comunicación formalizada, entiendo yo. Así que en este artículo sí tengo que liberar a la Superintendencia de Bancos hasta que se demuestre lo contrario, porque ellos han dicho que ellos no han hecho nada en ese señalamiento que yo hago ahí, ellos no han intervenido para nada. Muy bien, vamos a una breve pausa y regresamos. Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Antes, yo salía con mi camioneta cargada y llegaba por la mitad. Perdía muchísimo tiempo. Hoy, esta carretera lo cambió todo. Entrego a tiempo, mi producto llega nítido. Y mi negocio no para de crecer, porque no solo es vender más, es volver a mi casa tranquilo. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad,
para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, ayer fue un día que se habló mucho de la política, de los políticos y de la política, pero básicamente del señor Danilo Medina, que hizo unas declaraciones el viernes o el sábado, no recuerdo, muy imprudente para un ex jefe del Estado Nacional. Pensamos que Danilo Medina todavía no alcanza el hombre de Estado. Porque el hombre de Estado no se puede dejar seducir por emociones de, qué sé yo, emociones muy doloridas, quizá en el caso de él, por el asunto de los juicios contra sus hermanos y sus funcionarios de más íntima y sentida amistad. Entonces, Danilo Medina, devorado por esa ambición de liderazgo y de todo aquel fracaso político de su partido, de su gobierno mismo, porque su gobierno fue el que fracasó en el 20, en las elecciones del 20. Entonces, devorado por todo eso, no reúne entonces las condiciones de un hombre de Estado, un verdadero hombre de Estado que debe tener un discurso balanceado, un discurso de respeto, sin tratar de burlarse o tratar de ridiculizar al gobierno, que no era. Y hoy, ayer, el gobierno, representado por el señor Paliza, el joven Paliza, ministro de la presidencia, y el presidente del Senado, le respondieron a Danilo, siendo tal vez dos bisoños, políticamente hablando al lado de él, pero le dieron una lección de Estado, pienso yo. ¿Por qué? Porque, como muy bien dijera, por ejemplo, el director del Senado, el presidente del Senado, dice, bueno, si uno va a pedir la opinión de alguien, uno no le va a llevar la opinión ya que uno tiene escrita, lista, porque ¿para qué pedir la opinión de aquel? Si ya usted tiene escrito lo que usted va a hacer, y es acá verdad. Usted puede ir a pedirle a la persona que le aporte algo al plan que usted piensa hacer. Está muy bien. Igualmente el señor Paliza fue y dijo lo mismo, con razón. ¿Por qué? Porque yo pienso que Danilo Medina fue muy desconsiderado y aprovechó una situación de esa, como dicen, para matar el toro, un matatoro. Usted no puede ser un batatoro, porque en la política también usted debe tener algún respeto, porque si a usted lo invitan a participar de un diálogo, lo más lógico es que usted reciba esa comitiva, hable con ellos, intercambie, usted pueda expresarle algunas opiniones ahí, internas, pero usted salir, después que le visitan, usted ridiculizar, y al mismo tiempo burlarse del gobierno y decirle, miren esta gente, estos son unos bisoños que ni siquiera tienen un plan, ¿qué es lo que me van a traer aquí? Eso está mal, muy mal por Danilo Medina, que le falta esas condiciones del hombre de Estado, esa disciplina. Yo no sé cómo va a reaccionar Leonel Fernández, porque cada quien, como dice, tiene su librito. Pero yo estoy seguro que Leonel Fernández va a hacer una reflexión de eso y no puede salir a burlarse, por ejemplo, de esa condición que está el gobierno, que todo el mundo sabe que este es un gobierno que tiene muchísimas deficiencias. No necesario, no hay ni que decírselo en público así, en forma tan explayada, porque es casi un maltrato lo que usted está haciendo. Y aquí yo le voy a recordar a Danilo Medina, porque Danilo Medina
siempre se ha envalentonado por esa devorado, como se dice, por ese deseo inmoderado de liderazgo, de poder y de ejercer el Estado con poder y el poder económico, y yo gano y yo venzo y lo he hecho mejor que tú, al otro, a su amigo y mentor prácticamente para su presidencia, que fue Leonel Fernández. Bueno, prácticamente no, él mismo lo confesó, el propio Danilo Medina. Entonces, todas esas posiciones tan envalentonadas de Danilo Medina no son propias de un hombre de Estado juicioso, pensador, tranquilo, que no puede ridiculizar a un gobierno que le ha consultado con fines tal vez de que precisamente se eviten ese tipo de declaraciones, de discursos. El gobierno, pienso yo, no sé, el caso de el presidente Abinader, tiene que haberle dicho tal vez a Paliza y principalmente a Paliza. Bueno, Paliza, ve, contacta a Leonel, a Danilo, habla con él, mira a ver qué opinión él tiene, dile en lo que nosotros estamos, queremos un diálogo y evitar ese tipo de discurso político con poco balance, poco, qué sé yo, pensado, que no se vea algo partidario, y que evitar ese tipo de críticas severas en este tiempo, porque todos tenemos que jugar un papel más o menos de entendernos y de demostrar que somos capaces de entender lo que es una crisis global que puede arroparnos a todos. Bien. Ahora, usted venir y decir, y se van esa gente saliendo de su casa o de su oficina, y usted se destapa con estas declaraciones diciéndole al gobierno que son unos, como se dice, unos saltapatarás, como se puede decir vulgarmente, que no tienen planes, que lo que han hecho es malgastar el dinero, que han cogido el dinero. Todo eso se sabe, Danilo Medina, eso lo sabe todo el mundo, que este es un dinero, que este es un gobierno derrochador, un gobierno manirroto. Un gobierno con un gasto público enorme, incluso el CONE, se lo plantea el CONE. Bueno, miren, lo ideal es que ustedes bajen el gasto, que sea un mejor gasto público, no, mayor, o mejor dicho, mejor y menor gasto público. Muy bien, que los subsidios se focalicen. Bien, eso se lo dice cualquiera y eso son sugerencias. Tal vez Danilo Medina pudo haberle hecho esas sugerencias al propio Paliza y decirle, mira, yo entiendo que ustedes deben orientar esto por aquí, por allí, mi experiencia dice que esto anda, que tenemos, pero no tú venir y agarrar un micrófono y hacer una declaración pública que lo que ha hecho es zaherir sin necesidad a quienes lo están contactando, porque si ellos te invitan para que tú converses, tú lo que debes hacer es conversar, pero ser prudente. Y yo le voy a recordar a Danilo Medina Sánchez, como dice el doctor Castillo, hay que recordarle a Danilo lo que era un verdadero doctor de Estado, como fue Balaguer. Hay que estar vivo y recordar, señores, aquel discurso de don Antonio Guzmán, tomando posesión en 1978. Aquel vendaval, así como ese fuerte viento de ayer y de lluvia y de granizo y de inundaciones, Balaguer tuvo que escuchar todo ese derrame, esa, ¿cómo diríamos? Esa torrentera de agravios. Balaguer se quedó callado, sentado ahí en esa silla. Y don Antonio hablando, ya usted sabe. ¿Quién escribió, como dice don Antonio? Ahí nada más puso, yo creo, hasta el tono. Pero una mano diestra pudo haber puesto ahí la ira y la prosa, como se dice. Pero don Antonio le dio su tono. Por su rabia y y además una experiencia de Estado. Balaguer pasó todas las calamidades que puede recibir un ex jefe del Estado, un jefe de Estado abandonando el poder, de largo ejercicio,
Balaguer se quedó callado. Pero Balaguer sabía que a él había que consultarlo. Y el gobierno de Antonio Guzmán, meses después, cuando comenzó a conocer los problemas del Estado, los problemas del poder, y cómo se le buscaban soluciones a ciertas cosas graves, situaciones políticas y situaciones de qué sé yo, de economía y de esas cosas, iban donde Balaguer y le mandaban emisarios a Balaguer. Y Balaguer, señores, nunca Balaguer hizo una crítica al gobierno de Antonio Guzmán, aprovechándose de que fuera una comitiva a consultarle, y se dice que iba la hija del presidente Guzmán y su yerno, y que iban otros funcionarios y amigos íntimos del presidente Guzmán y políticos del PRD, iban donde Balaguer a pedirle opinión sobre determinados temas de Estado. Y Balaguer daba sus opiniones, le daba sus consejos y se quedaba callado. Y Balaguer nunca en una rueda de prensa dijo: mírenlo cómo vienen ahora a buscar orientaciones a esta casa, o a pedirme para que yo le diga qué hay que hacer con las relaciones con Fidel Castro, o las relaciones con los norteamericanos, y qué hacer con fulano, y qué hacer con los guardias de allí, de aquí, de allá o de acullá, o con los ricos. Nunca Joaquín Balaguer habló de nada de esas cosas, de esas consultas que le hacía el gobierno de Antonio Guzmán. ¿Por qué? Porque Balaguer era un hombre de Estado con un discurso balanceado. Pero el señor Danilo Medina se dejó devorar por esas emociones doloridas de esos juicios. Todavía le molesta esa derrota, todo ese descalabro de su partido y todo ese desvencijado y liderazgo de él. Entonces quiso aprovechar, y lo que ha hecho es matar el toro, como dice, en plaza pública, y le ha dado una puñalada a la buena intención, vamos a llamarle así, del gobierno del presidente Luis Abinader. Pero me luce que le falta condiciones de hombre de Estado, digo yo. Vamos a la pausa. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, pues insisto, y es cierto, Danilo Medina no alcanza la figura de hombre de Estado. Falló esos señalamientos. Este gobierno no tiene un peso.
no tiene dinero para hacerle frente a la situación. Pero Magín Díaz dijo que habían 300.000 millones de pesos ahí que tiene el gobierno. Y tendrá su capacidad de endeudamiento. Pero además, eso no es lo que te están preguntando. Este gobierno gasta todo el dinero, lo ha votado. Y esas cosas, eso, guarde eso, esas son imputaciones de bajos motivos, como se dice. Que repito, Balaguer tenía fuerza moral para decir ahí, a repetirle al PRD y a don Antonio Guzmán, después de aquel aguacero, de aquella tormenta en el 78, tenía derecho a defenderse Balaguer y decir, míralo cómo están ustedes, tanto que me insultaron y ahora vienen a mi casa a buscar mi opinión y mi cosa, pero yo se la doy con gusto. Nadie oyó a Balaguer con esas imputaciones de bajos motivos, porque Balaguer era no un jefe de Estado, ni un hombre de Estado, no un doctor de Estado, como yo he dicho muchas veces aquí. Pero así es que se distinguen las cosas de gobierno, las cosas pesadas, salen, se distinguen. Vamos a ver, repito, y no sé si Leonel Fernández ya ha sido contactado cuando le van a visitar, no sé, pero uno sabe que Leonel Fernández viene de una escuela que parece que aprendió de esa escuela de Balaguer, de esa escuela se sabe los temas, pero es prudente, no es un hombre de púas vengativas, yo lo he dicho muchas veces aquí, pero Danilo es de púas vengativas, lamentablemente. Porque usted, el gobierno es su oposición, es verdad, pero es un gobierno caótico, es verdad, con una locura administrativa. Incluso yo decía aquí el viernes de la semana pasada, cómo el gobierno, señores, ha titulado a muchos de esos damnificados que viven en esas zanjas y en todos esos hoyos inundables y en todos esos drenajes cegados para hacer viviendas y todas esas ocupaciones ilegales de terrenos pantanosos y ahí vive la gente. Eso han sido titulados por el propio gobierno del presidente Abinader y se hace con mucha parafernalia. Sabiendo uno que eso es un absurdo, un problema que usted genera, dándole título definitivo a muchísimas familias ahí que van y ocupan terrenos ilegalmente, en forma ilegal, ocupan terreno público y terreno privado. Y fíjense la brega que da desalojar a un ocupante, que los ocupantes son provisionales, pero terminan en definitivo. Verbigracia, miren lo que ha pasado ahí, en la Máximo Gómez, esquina 27 de febrero. Porque ese es el problema de este país. Los buhoneros de la Duarte ahora ya reclaman derechos y vienen y se plantan ahí. Ahora quitarlo de ahí hay que tirar a la policía y la guardia para poder quitarlo de ahí. Y además, también compensarlo. Oiga cómo es. Entonces, eso no, así no funcionan las cosas. Bueno, vamos a ver cómo sigue estas lluvias en estas áreas vulnerables. Repito, es un caos, muchos problemas y el gobierno con muchísimas, qué sé yo, presiones. Esa es la pura verdad. Bueno, el PLD le siguió también disparando 29.000 millones de pesos. Se han pagado en alquiler de, ay Dios mío, en alquiler de edificios gubernamentales. Bueno, ha sido un gasto excesivo el gobierno. Pero el PLD, el vicario de Danilo Medina, que este mito que le montaba, pudo haber dicho eso que dijo Danilo Medina. Y Danilo Medina no exponerse a hacer, él hizo el ridículo, haciéndole o ridiculizando o tratando de ridiculizar al gobierno o burlarse del gobierno mismo. Porque eso demostró lo que hemos estado diciendo, falta de calidad de Estado, de hombre de Estado. Esa es para mí, eso lo entiendo yo así. Quizás estoy equivocado. Bueno, señores, donde hay un verdadero manicomio, como hemos dicho nosotros, en todo este asunto de Washington, Donald Trump realmente no se sabe qué es lo que quiere, para dónde que esto va. Fíjense esa derrota de Orbán. ¿Cuántas veces dijimos nosotros, pero ¿y qué es lo que este señor, qué mestizaje ideológico es que hay en Estados Unidos? Y hay gente que sigue a Trump. La derecha sigue a Orbán, la derecha de España sigue a Putin, la derecha extrema de Francia sigue a Putin, pero Putin se supone que es el jefe de la izquierda.
Entonces uno no sabe qué lío es este. Irán es el aliado de Donald Trump. Irán, ¿a dónde? En Ucrania. Es decir, Irán aporta las armas con las que Rusia destruye áreas residenciales y mata civiles. Armas iraníes. Pero resulta que a Ucrania quiere que se la venza Putin, la quiere Washington. ¿Y cómo se explica esto? Entonces, Trump es aliado de Irán contra Ucrania. Pero él está llevando esta guerra con Irán y quiere que Europa lo apoye. Pero el señor, ¿y para dónde que va esto? Ahora pelea con el Vaticano, que señores, ni Hitler. Yo creo que Hitler tiró dos bombas o tres, pero medio lejanas, como para meterle miedo a Pío XII en el Vaticano. Pero los nazis respetaron el Vaticano. En Italia, invadida Italia por los nazis. Ahora él ataca el Vaticano como si tuviéramos los tiempos de Aviñón. Yo creo que la está hablando de eso en WhatsApp. Los tiempos de Aviñón, ¿quién fue? ¿Quién era? Felipe IV, creo, de Francia. ¿Y a quién fue que él puso? Clemente. El Papa Clemente. Señores, al Papa Bonifacio lo mataron a golpe y a puñalada, como el rey de Francia, para poner en Aviñón a un papa de su gusto. Es decir, Donald Trump se atreve a pensar en un Felipe IV, amenazando al Papa, que el Papa que se calle la boca, que el Papa lo que está hablando es de apoyar a los terroristas. Pero ¿y el Papa va a hablar de política o de terrorismo o va a hablar de los evangelios, como muy bien le dijo? Es decir, uno no sabe qué es lo que esta gente quiere. Un vicepresidente lo manda a hacer el ridículo a Hungría, a apoyar a Orbán, un calié de Putin en la Unión Europea. Un hombre que es un corrupto, que la corrupción ha sido una cosa espantosa en Hungría. Y perdió, así está visto ahí clarísimo. Yo creo que en el único sitio donde hay un verdadero choque ideológico de derecha e izquierda es en Brasil, porque Lula es un hombre de izquierda, probado. ¿Y quién es el íntimo de él? Putin. Pero resulta que Putin es el íntimo del señor Donald Trump, que también es íntimo de Bolsonaro, pero uno no sabe lo que es este mestizaje ideológico. Todo este menjurje que tienen, Dios mío. Y lo grande que tienen seguidores, yo no lo entiendo. Putin y Trump son dos grandes líderes, uno es de izquierda y otro de derecha. Yo no entiendo esto, los de izquierda son los demócratas. Dios mío, pero la verdad que eso es un manicomio. Entonces esta guerra, ahora motor, como he dicho otras veces, para dos errores. Entrar sin necesidad en esta guerra y salir con precipitación de la misma. Es decir, ha dado pie o ha sido un motor para dos errores. La verdad que Washington es penoso ver a un Estados Unidos peleándose con Europa, como hemos dicho aquí desde el principio, un hombre dinamitero, dinamitar la OTAN. ¿Qué es lo que quiere Donald Trump? Pelea con el Vaticano, pelea con Canadá, pelea con los europeos. Pero por Dios, ¿qué es lo que quiere a Groenlandia la brava? Quiere a Canadá, toda una cosa, un absurdo. Y esta inflación en los Estados Unidos subiendo, todos los precios, la guerra en una situación que nadie sabe dónde va. El vicepresidente fue a que no se lo mande a Bolsonaro a Brasil, porque lo que le va a echar es una tremenda canana, porque lo que va es a forzarlo a tal vez a perder las elecciones. A J.D. Vance, un muchacho que no tiene experiencia de nada, que salió, era militar. Bueno. Así es que anda Estados Unidos hoy. Una pena, aquella estrella polar de Occidente, hoy anda verdaderamente, está perdiendo brillo. Esa es la pura verdad. Vamos a seguir viendo estas cosas. Será mañana, en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol, o comenzando la noche.